Buenas tardes, chavos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, Perdón, profesor. Buenas perdón tardes. por el retardo. Vamos a, ya le di compartir pantalla, Sí, ya, sí, sí. ¿verdad? Sí, Sí, ya. Ya profesor. está vieron ahí mi superclave. Eh, este, bueno, vamos a continuar. Eh, Otra vez un repaso muy, bueno, espero que muy rápido. Habíamos mencionado el día de ayer que la teoría de parámetros distribuidos es básicamente una mezcla de algunos resultados de lo que viene siendo la teoría electromagnética y de la teoría de circuitos, ¿verdad? Habíamos dicho que íbamos a exponer líneas de transmisión uniformes de dos conductores paralelos rectos que están separados por un medio dieléctrico. Suponemos que las corrientes fluyen longitudinalmente en los conductores y que son de la misma magnitud, pero de sentido opuesto. Eh, a cada posición a lo largo de la línea se le asocia un valor de corriente y también se asocia un valor de ¿qué? De voltaje, ¿sí? Habíamos mencionado que el voltaje se define de manera única cuando se toma la diferencia de potencial entre dos superficies equipotenciales que corresponden a las secciones transversales de los conductores que se encuentran en el mismo plano transversal, ¿sí? Eh, ¿Qué más? El comportamiento eléctrico de la línea suponemos que se puede describir por completo mediante estos cuatro parámetros distribuidos. Algo que no mencioné, la resistencia tiene que ver básicamente con las pérdidas de energía electromagnética debido a que los conductores son de conductividad finita. La conductancia también está asociado a pérdidas de energía electromagnética o de potencia electromagnética, pero debido a que el material Disculpe, dieléctrico, profesor. ¿sí? Es que un compañero dice que si puede grabar la clase porque su internet lo está sacando a cada rato. Sí, si quieren hacerlo, háganlo. De hecho, si alguien tiene el, una conexión de internet buena, pues lo que podría hacer es grabar la clase y podrían subirlo si quieren a YouTube. Solamente les pido un favor. Pues yo soy medio torpe para explicar, entonces me daría pena que estuviera abierta mi explicación a todo mundo. Si lo graban y lo suben a alguna página, lo que sí les pediría es que el canal sea privado, que únicamente lo revisen ustedes, ¿sí? Pues finalmente los integrantes de este grupo. No me gustaría que estuviera abierto. ¿Por qué? Porque, pues de entrada, cuando escucho mi voz, me espanto, ¿sí? Eh, Alguien me dijo que a nadie le gusta escuchar su voz, pero pues quién sabe. Yo luego escucho mi voz cuando eh, veo las grabaciones de mis clases y pues la verdad no me gusta. Bueno, eso es un trauma, chavos. ¿Qué le vamos a hacer? Como les mencionaba, pero sí lo pueden hacer, pero lo que sí les pido es si lo comparten, que sea en un canal exclusivo para el grupo. Bueno, entonces la resistencia, como les decía, está asociada a las pérdidas de energía electromagnética debido a que los conductores son de conductividad finita. La conductancia también tiene que ver con pérdidas de energía electromagnética, pero en el material dieléctrico, debido a que el dieléctrico no es un dieléctrico perfecto, sino que es un dieléctrico con pérdidas, ¿sí? O sea, tiene una conductividad distinta de cero. La inductancia, sí, están asociadas al hecho de que se puede almacenar eh, energía en forma de campo magnético y la capacitancia igual, se puede almacenar energía en forma de ¿qué? De campo eléctrico. Esto en las inmediaciones de,
de los conductores o de la línea de transmisión como tal. Bueno, que les había mencionado que también se asume que un tramo de línea de longitud delta z, en el que delta z al final se toma tendiendo a cero, o de longitud infinitesimal, se puede modelar como este circuito, ¿sí? Como esta V eléctrica, en la que tenemos aquí en este puerto de entrada una corriente I que depende de Z y de T, en el puerto de salida una corriente I que depende de Z más delta Z y de T, y por supuesto esa resistencia y la inductancia conectadas ¿en qué? En serie con esta conductancia y capacitancia conectadas en paralelo. Les recuerdo, R, L, G y C son resistencia, inductancia, conductancia y capacitancia por unidad de ¿qué? De longitud, ¿sí? O sea, R no es exactamente una resistencia, sino resistencia por unidad de longitud. L también es inductancia por unidad de longitud, G conductancia por unidad de longitud y C capacitancia por unidad de longitud. De manera que cuando estos cuatro se multiplican por delta Z, el producto de delta Z por cualquiera de esos cuatro sí puede representar resistencia, inductancia, conductancia o bien capacitancia. Les mencionaba que cuando aplicamos nosotros la ley de Kirchhoff para las caídas de tensión en esta red eléctrica, ¿qué es lo que se obtiene? Que la caída de tensión que tenemos en la entrada es la caída de tensión que tenemos en el resistor, más la caída de tensión que tenemos en el inductor, más ¿quién? Más la caída de tensión que está evaluada en Z más delta Z, ¿qué? T. ¿Sí? ¿Están ustedes de acuerdo que también en este punto, en este punto de aquí, o en este, tenemos la misma caída de tensión B que depende de Z más delta Z y de quién? Y del tiempo. Entonces les decía que simplemente algunos términos aquí se reagrupan, se obtiene esta ecuación, se divide entre delta Z, se toma el límite cuando delta Z tiende a cero, y lo que está del lado izquierdo se convierte en una derivada parcial con respecto a Z. Igualmente, cuando nosotros aplicamos la ley de corrientes en este punto, por ejemplo, pues al final lo que tenemos es que la corriente que digamos que entra aquí a este nodo, que es en este caso I de Z, T, debe de ser igual a ¿quién? A la corriente que circula a través de este elemento, más la corriente que circula a través de este elemento, más la corriente I de Z más delta Z, T que circula aquí, ¿verdad? Hacia acá. Entonces son tres corrientes, aquí están, ¿sí? Se vuelven a agrupar términos, se obtiene lo de acá, se vuelve a dividir entre delta Z, se toma el límite cuando delta Z tiende a cero y este cociente se convierte en una derivada parcial con respecto a Z de la corriente. Al final les mencionaba que las dos ecuaciones que se obtienen reciben el nombre de ecuaciones del telegrafista. En los inicios de la telegrafía, por allá de 1835, se establecieron algunos modelos para ver el comportamiento de las líneas de transmisión y con esto explicar de alguna forma los principios de las comunicaciones telegráficas en ese entonces, pero si no mal recuerdo, Lord Kelvin, el modelo que empleó despreciaba tanto la inductancia, despreciaba dos parámetros. Sí, ahorita ya no recuerdo muy bien, pero uno de los parámetros que despreciaba era la inductancia y había otro, pero no voy a mencionar cuál es el otro porque no lo recuerdo y no quiero decir una mentira. Voy a volver a revisar esa parte y la próxima clase les comentaré, ¿sí? Bueno, les decía que si nosotros queremos de alguna manera estudiar el comportamiento de la línea de transmisión y a partir de ahí hacer ciertas conclusiones al respecto de ese sistema, es necesario que
resolvamos estas dos ecuaciones del telegrafista, pero ya les había mencionado que son ecuaciones acopladas. Es más fácil resolver ecuaciones diferenciales desacopladas que ecuaciones diferenciales acopladas. Esa es la razón por la cual cuando se combinan estas dos ecuaciones del telegrafista, lo que se obtienen son estas ecuaciones de onda. Son ecuaciones diferenciales desacopladas. La ecuación 1C es una ecuación para voltajes, la ecuación 1D es una ecuación para ¿qué? Para corrientes. Les había dicho que lo más común, como ya lo han tratado en varios de sus cursos, no solo de teoría electromagnética, sino también de circuitos y de física, lo más común es asumir que las señales o funciones que en general se están estudiando tienen una variación armónica en el tiempo a una sola frecuencia. Por esa razón vamos aquí a asumir nuevamente notación fasorial. Suponemos que el voltaje instantáneo es la parte real del fasor voltaje por la exponencial e a la i omega t. Suponemos que la corriente instantánea I es también la parte real del producto del fasor corriente por la exponencial e a la i omega t. Cuando estas dos expresiones para las voltajes y corrientes se sustituyen en las ecuaciones del telegrafista y en estas dos ecuaciones de onda, ¿qué es lo que se obtiene? Se obtienen estas ecuaciones 2AB que serían ecuaciones fasoriales del telegrafista. ¿Por qué fasoriales? Porque ya son ecuaciones para los fasores voltaje y corriente. E igualmente se obtienen las ecuaciones 2CD que a veces se denominan ecuaciones fasoriales de onda. En realidad el nombre está mal empleado, pero eso al final no importa. Si se entiende la idea, eso es lo que interesa. ¿Por qué está mal empleado? Porque estas ya no son ecuaciones de onda. Una ecuación de onda contiene derivadas parciales segundas con respecto a la posición y también derivadas parciales segundas y a veces también primeras con respecto al tiempo, como lo tienen estas ecuaciones. Sin embargo, las ecuaciones de aquí ya no tienen derivadas con respecto al tiempo. Por esa razón, es incorrecto que se denominen ecuaciones de onda fasoriales, ¿sí? Pero bueno, muchas veces se emplea cierta terminología incorrecta más por tradición, ¿sí? Que por otra cosa. Les mencionaba entonces que ¿qué es lo que se hace? Lo que se hace es resolver las ecuaciones 2CD, ¿sí? Se demuestra fácilmente que la solución de la ecuación 2C es esta y que la solución de la ecuación 2D es esta, ¿sí? ¿Cómo? Si nosotros sustituimos el voltaje en esta ecuación y la corriente fasorial en esta ecuación, vamos a ver que la ecuación se va a cumplir siempre y cuando el parámetro gamma que aparece en las exponenciales sea la raíz cuadrada de este producto, o sea, del producto de R más I omega L por G más I omega C, ¿sí? Les mencionaba entonces, una vez que se demuestra que estas son soluciones de estas ecuaciones de onda, eso no lo mencioné, pero lo menciono aquí rápido. Sí mencioné lo de acá, pero ya no mencioné lo que voy a decir ahorita. Aquí tenemos cuatro constantes, A', B', C' y D'. Y aparentemente este par de constantes A' y B' no están relacionadas con C' y D'. Aparentemente. Al menos estas ecuaciones 2CD me dicen que estas constantes A, B y C, D no están relacionadas. Pero en realidad, ¿por qué sucedió eso? Cuando se pasa de ecuaciones acopladas a ecuaciones desacopladas de orden mayor, se pierde información, ¿sí? Cuando nosotros pasamos de las ecuaciones del telegrafista a las ecuaciones de onda, tanto fasoriales como instantáneas, se perdió información. ¿Cuál es la información que se perdió? Según las ecuaciones 2AB, el voltaje de alguna manera está relacionado con la corriente y al revés. Sin embargo, aparentemente estas ecuaciones que ahorita voy a seleccionar me están diciendo que las constantes AB
CD no están relacionadas y por lo tanto el voltaje no está relacionado con la corriente fasorial. Eso es falso, pero es falso porque se perdió información durante el proceso de desacoplamiento. Si nosotros queremos recuperar la información que se perdió, entonces, eso sí lo mencioné, pero no mencioné esto de la información que se pierde. Lo que tenemos que hacer es sustituir estas funciones en las ecuaciones fasoriales del telegrafista. Cuando se hace la sustitución y se hace algo de algebrita, lo que se obtiene son estas relaciones. Que A' entre C' es Z0 y que menos B' entre D' es Z0. Les había mencionado que si de aquí despejamos C', podemos escribirlo en términos de A' y de Z0. De hecho, C' va a ser A' dividido entre Z0. ¿Qué va a hacer también aquí de prima? Pues menos B' entre Z0. Si nosotros entonces despejamos C' y D', al final aquí va a quedar esto expresado en términos de las constantes A' y B', como ya se nota en estas ecuaciones 2GH, ¿verdad? La ecuación 2H ya no contiene a C' y D', sino a A' y B' y también a la impedancia característica de la línea de transmisión. Ya había dicho que Z0 es la impedancia característica, es un parámetro muy importante. También el parámetro de propagación es un parámetro muy importante. ¿Sí? Bueno, ¿hasta aquí no hay dudas? No, ¿O sí hay? ¿No? Bueno, les mencionaba, lo que a nosotros al final nos interesa es determinar la forma que tienen esos dos fasores para que podamos a partir de ahí empezar a establecer algunas conclusiones respecto del comportamiento de la línea de transmisión bajo ciertas condiciones, ¿sí? Con esto vamos a poder hablar particularmente de lo que viene siendo el ancho de banda de una línea de transmisión, ¿sí? Como posiblemente ustedes ya saben, porque tal vez se los han mencionado en algunos de sus cursos, el ancho de banda de un sistema eléctrico es muy importante, ¿sí? A mayor ancho de banda, lo que vamos entonces a tener es una mayor capacidad de transmisión de mensajes, ¿sí? Bueno, entonces les decía, una vez que resolvimos las ecuaciones del telegrafista, las soluciones más sencillas, ojo, estas ecuaciones 2GH son las soluciones más sencillas. En realidad existe una solución más general. La solución más general va a ser una superposición de estas soluciones más sencillas. Esa superposición la podemos establecer a partir de una suma de estas soluciones simples, de una suma con respecto a la frecuencia. De hecho, esa suma con respecto a la frecuencia es una suma continua, no una suma discreta. De hecho, puede ser ambas. Puede ser en un caso suma discreta. Eso va a suceder cuando la fuente de voltaje es una función periódica. Y va a ser suma continua de las soluciones 2GH con respecto a la frecuencia cuando la fuente de voltaje suministre un voltaje que es una función profe, yo tengo una duda. periódica. Ajá. ¿A qué nos referimos cuando decimos con respecto a la frecuencia? Una suma con respecto a la frecuencia. A ver, como les decía, estas son las soluciones más simples. ¿Sí? Hay que tomar en cuenta que gamma, estarán de acuerdo que gamma, de acuerdo a la ecuación 12, depende de la frecuencia. ¿Sí o no? Sí, Sí, ¿verdad? sí. Y también inclusive Z0, de acuerdo a la ecuación 2F, también depende de qué, de la frecuencia. Cuando las ecuaciones se vean pequeñas, chavos, coméntenme porque a mí se me olvidan a veces estos pequeños detalles. Me concentro en las explicaciones que voy a dar y a veces se me olvida darle zoom. Ya se ve mejor, ¿verdad? Así es. Entonces les decía, gamma es obvio, de acuerdo a esta ecuación que está aquí, que depende de la frecuencia. Claro. Estas son las soluciones más sencillas. De hecho, lo correcto aquí es que pusiera que esta es una B subíndice omega.
esta es una I subíndice omega. Si es que quisiera hablar de una vez de lo que ya estoy mencionando. ¿Cuál es la solución? Si yo tuviera una fuente de un generador de voltaje conectado a la línea de transmisión que suministra una señal periódica en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? A ver. Vamos a tener que el voltaje fasorial más general, B de Z, va a ser una suma. A ver, permítanme, no quiero aquí regarla. Me voy a ir mejor ahorita con la función, primero con el voltaje instantáneo, ¿sí? El voltaje, voy aquí a hablar de una B. Chavos, no puedo escribir bien porque yo escribo con el mouse, ¿sí? No tengo una tableta. Entonces, Perdón que lo interrumpa. ¿Y qué tal si intenta escribir con el Matai, aquí en Zoom? ¿con el qué, perdón? Con el whiteboard. Trae una en donde dice share screen. Usted le pica ¿Dónde? y en donde dice ¿Aquí? compartir pantalla, ajá. ¿Aquí? Le puede poner ahí y Se refieren al pizarrón. Ajá. Pero al final también se escribe feo, ¿no? Pero bueno. Es que yo escribo con el mouse. Ok, pero bueno, yo le decía para, no sé si pudiera intentar escribir con el, porque ve que tiene ahí una barrita que le deja escribir texto con el teclado de la computadora, entonces digo, por eso lo mencioné. No, en ese caso mejor me conviene usar MathType. Ok. Pero me tarda un poquito más. A ver, voy a ahorita intentar así. Si no le entienden, pues intentaré escribir con un editor de ecuaciones. El problema es que se ve bonito, pero se tarda uno más. Bueno, voy a hablar aquí también de un voltaje instantáneo. Recuerden que el voltaje instantáneo B de Z, T. Disculpe, profe. Pues ya que creo que sí voy a escribir con el editor de ecuaciones. Profe, nos cambió de pantalla. Estamos viendo su editor de archivos. Ya no vemos. A ver. Correcto. Bueno, ahora sí, ya ahí está. El voltaje instantáneo depende. ¿Voltaje instantáneo de qué depende? De Z y de T. ¿A qué es igual? Es igual a la parte real de quién? Del fasor voltaje del B de Z por la exponencial. La próxima mejor voy a escribir las ecuaciones porque previamente, si no aquí me tardo más. Se ve al final más bonito, pero es más tardado. Les decía, este B asumimos que depende de una sola ¿qué? Frecuencia. Entonces ahí va su índice omega. Y esta B también depende de una sola frecuencia. Ese voltaje instantáneo es el voltaje instantáneo más sencillo. Corresponde a la solución más simple para una de las ecuaciones fasoriales del telegrafista. Esta sería la solución para el voltaje a lo largo de la línea de transmisión cuando la fuente de voltaje que conecto a la línea varía en el tiempo a la frecuencia omega. Pero vamos a suponer que la fuente de voltaje que conectamos en la entrada de la línea suministra una función periódica. Ustedes recordarán de su curso de transformadas de Fourier que cuando tenemos una función periódica, esa función periódica particularmente la podemos describir en términos de una serie de Fourier exponencial o de una serie de Fourier trigonométrica. ¿Sí recuerdan? Sí, profe. Sí, ¿verdad? Correcto. Entonces, aquí podemos hablar de si la fuente de voltaje fuera como les estoy diciendo, una fuente que suministra una señal periódica, entonces el voltaje que tendríamos en la línea de transmisión sería el siguiente.
el voltaje en la línea de transmisión, que también depende de Z y de T, sería igual a una suma. ¿Dónde lo voy a poner? ¿Dónde está aquí sumatoria? Sería igual a una sumatoria, en este caso sobre un índice n entero, ¿sí? ¿De quién? De estos voltajes B de Z omega. Esto a su vez, al final, ¿qué sería? Si sustituimos B de Z omega, esto sería entonces lo que está aquí, la parte real de lo que está ahí. La sumatoria y la parte real conmutan. Eso al final se puede expresar de esta manera. Lo voy a dejar así. Ya así lo dejo, no importa. Pero sí, de hecho, debido a que conmutan, pues también la sumatoria la puedo introducir. Lo voy a hacer. Ahí tendríamos la sumatoria. También se puede expresar de esta forma. ¿Sí? Es la suma sobre quién, sobre las frecuencias omega. ¿Sí? ¿Quiénes serían las frecuencias omega? Las frecuencias omega estarían dadas por lo siguiente. Las frecuencias omega estarían dadas por n veces una omega 0. Omega sub 0. ¿Qué es omega sub 0? Pues la frecuencia que me determina el periodo de la función periódica en el tiempo. O sea, T, ya saben ustedes qué es el cociente de 2 veces pi. De 2 veces pi, ¿dónde está pi? Aquí. De 2 veces pi entre qué? Entre omega 0 en este caso. Omega 0. Ahí está. ¿Sí? Entonces, si la fuente de voltaje que se conecta a la línea de transmisión fuera esta, voy a exponer, por ejemplo, que la fuente de voltaje me suministra un voltaje dado por la función f, ¿sí? Bueno, le cambio por la función g, que depende de t, pero que esta función, como ya dije, es una función periódica de periodo ¿qué? De periodo t. ¿Sí? Si esta función g tiene periodo t, lo voy a escribir aquí como subíndice. Entonces nosotros podemos despejar de aquí omega 0. Omega 0 sería 2 veces pi entre ¿qué? Entre t. ¿Sí? Y como les dije, esta es una sumatoria sobre los n's. Y como tenemos aquí, les dije que omega es en realidad el producto de n por ¿quién? Por omega sub 0. ¿Sí? Lo podemos poner ahí. Entonces, ¿están de acuerdo ustedes que eso ya tiene la forma de una serie de Fourier exponencial? ¿Están de acuerdo o no? Sí. ¿Esto tiene la forma de una serie de Fourier exponencial? Sí, ¿verdad? Exactamente. Sí. Entonces, esto que está aquí, sea esto o sea esto, es de hecho una suma discreta, porque n toma valores únicamente ¿qué? Únicamente valores enteros. ¿Sí? Valores que van desde menos infinito hasta ¿qué? Hasta infinito, pero valores enteros. ¿Qué pasa si ahora nosotros suponemos que la fuente de voltaje que se conecta a la línea de transmisión es una fuente de voltaje que suministra un voltaje que es aperiódico? ¿Sí? Pero que tiene un buen comportamiento, de manera que ese voltaje se puede expresar en términos de una transformada de Fourier. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si ahora, mejor voy a escribir, chavos? Vamos a suponer que la fuente de voltaje suministra un voltaje G de T, pero este voltaje G de T es un voltaje que representa una señal aperiódica, pero que decrece o tiende a cero en más menos infinito. O sea, cuando el tiempo tiende a más menos infinito. ¿Sí? Ese voltaje tiende a ¿qué? A cero. Entonces, si se cumplen las condiciones para la existencia de la transformada de Fourier de ese voltaje G de T, entonces, ¿qué tendríamos? De acuerdo a lo que ustedes vieron en su curso de transformadas de Fourier, ese voltaje G de T se podría expresar como 1 entre 2 veces pi, la integral que va desde menos infinito hasta infinito, de la transformada de Fourier de la función g,
por la exponencial e a la i, omega por t, diferencial de quién? De omega. Entonces, esto que está aquí, ¿qué me representa? Me representa una suma continua sobre todas las frecuencias. ¿Sí? De hecho, ustedes vieron que esta función g, cuando esta g de t es real, la función g mayúscula cumple con esta propiedad. El complejo conjugado de la función g mayúscula nos da la función g evaluada en ¿qué? En menos omega. Cuando se emplea esta propiedad, que únicamente se cumple si la función g de t es una función real, esta integral se puede expresar al final como 1 entre pi por la integral que va desde menos infinito a infinito de la parte real de g de omega por la exponencial e a la i omega t, diferencial de omega. ¿Están ustedes de acuerdo que esto que está aquí tiene la forma de un voltaje que varía a una sola frecuencia? ¿Sí o no? Lo que está dentro de la integral. Es un voltaje armónico a la frecuencia omega. Pero estamos al final tomando una integral sobre todas. Aquí hay un error, perdón. Esta integral va desde 0 hasta infinito, ya nada más. ¿Sí? Entonces, esto que está aquí, esta integral, no es otra cosa más que una suma sobre un continuo de frecuencias positivas, de voltajes, comúnmente se denominan de voltajes en régimen senoidal permanente. Pero también lo que tenemos aquí es una suma de voltajes en régimen senoidal permanente, solo que esta suma es discreta, mientras la suma de aquí es continua. Ahora sí ya quedó aclarada la pregunta que alguno de ustedes hizo. Sí, profe. ¿Sí? Sí. ¿Otra pregunta más? Yo nada más una aclaración, profe. Nos dijo suma continua de voltaje. Esto que está aquí es muy importante. ¿Perdón? Digo que No nos escuché. digo que nos mencionó suma continua de voltaje en régimen senoidal y ya no recuerdo la última parte. Régimen senoidal permanente. Gracias. A ver, me voy a ir otra vez al archivo. Profe, una pregunta. ¿Qué pasará Ajá. cuando se acabe el tiempo de la reunión? Les dije que nos volvemos a conectar. Ok, gracias. Sí, como les decía, esto que está aquí está diciendo que los voltajes varían en el tiempo a una sola frecuencia. A esto que está aquí se le suele llamar voltaje en régimen senoidal permanente y a esto que está aquí, corriente en régimen senoidal permanente. ¿Sí? Bueno, les decía, ¿cuál es la solución más general? La solución más general va a ser una suma de estos voltajes o de estas corrientes. Una suma continua implica que sería una integral sobre todas las frecuencias positivas, desde 0 hasta infinito, o una suma discreta, lo cual implicaría simplemente una suma sobre, debido a que tenemos aquí la parte real ya también sería una suma a frecuencia 0 y sobre todas las frecuencias positivas, que son múltiplos de la frecuencia fundamental asociada al periodo del voltaje que está suministrando la fuente a la línea de transmisión. ¿Sí? Bueno, eso ¿por qué es importante? Porque cuando se determina el ancho de banda de las líneas de transmisión, se toma en cuenta el comportamiento de las ondas de voltaje de corriente, el comportamiento de la impedancia, el comportamiento de el parámetro de propagación. ¿Sí? Más adelante voy a hablar
de algo que van a ver ustedes en comunicaciones analógicas en quinto semestre que se denomina, de hecho, inclusive tal vez se los deje para que lo lean y ya nada más les explico después. Se denomina, ¿sí recuerdas, Castañeda, cómo le llamé a ese fenómeno? ¿No tomaste transformadas el semestre pasado? ¿Cómo se Sí, llama? profesor. Fenómeno de distorsión, ¿sí? Para estudiar el fenómeno de distorsión en líneas de transmisión, el cual básicamente determina el ancho de banda de estas, se requiere analizar el comportamiento de estas ondas de voltaje y de corriente. De hecho, basta con que se analice el comportamiento de este parámetro de propagación y de la impedancia característica en función de la frecuencia, asumiendo que ya conectamos a esa línea de transmisión una determinada fuente de voltaje y también una determinada carga, ¿sí? Bueno, entonces, estas son las soluciones más simples. Las soluciones más generales son una suma al final de las soluciones que más sencillas. Solo que les recuerdo, estos son fasores, ¿verdad? Y lo que estoy poniendo aquí, ¿qué son? Son voltajes instantáneos. No es exactamente lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, ahorita nos quedamos con esto. Más adelante volveré a retomar esto que les acabo de explicar en MATLAB cuando sea necesario. Ahorita no lo es. Bueno, les decía, ya resolvimos las ecuaciones del telegrafista y las soluciones más sencillas son estas, ¿sí? ¿Cuál es el único problema? El único problema es que desconocemos el valor de las constantes A' y B'. Eso significa que todavía no hemos resuelto por completo el problema. ¿Cómo vamos a determinar estas constantes A' y B'? Sabiendo qué es lo que le conectamos a la línea de transmisión. Sabemos que a la izquierda de la línea, a la izquierda o en la entrada, mejor dicho, de la línea, vamos a conectarle una fuente de voltaje. Ahí está la línea. Vamos a empezar primero por la derecha, o sea, en la salida. Aquí en la salida vamos a conectarle un equipo receptor, pero ese equipo receptor va a estar caracterizado, permítanme por favor.